Cultura 7 TV, identidad, patrimonio y las historias que dan sentido a nuestra comunidad. El libro Relato de Balseros de los ríos San Pedro y Calle, 1930-1960, escrito por Leonardo Moya López y Nelson Vázquez Díaz, es un viaje profundo hacia el corazón de un oficio que el tiempo intentó borrar. Más que una investigación histórica, es un homenaje a esos hombres que, sobre humildes maderas, desafiaron la corriente para unir pueblos y sueños. El eco de los ríos donde la madera se hizo historia. Navegar por las páginas de Leonardo Moya es sentarse a la orilla del río San Pedro justo cuando la niebla se levanta y el agua comienza a contar sus secretos. Este libro no habla solo de madera y transporte, habla de la resiliencia de un pueblo que aprendió a leer los latidos del río antes que las letras de un cuaderno. Ser balsero en los ríos San Pedro y Calle no era un trabajo, era un destino. Era la danza peligrosa entre la fuerza de la corriente y la firmeza del brazo, una labor solitaria y a la vez colectiva que mantuvo vivo el latido del sur de Chile durante décadas. Leonardo Moya rescata del olvido esos rostros curtidos por el viento, devolviéndoles la voz a quienes con su esfuerzo silencioso construyeron los cimientos de nuestra identidad. Hoy, cuando los ríos corren bajo puentes modernos, este texto nos recuerda que bajo el agua mansa aún vibran los relatos de quienes cruzaron hacia lo desconocido. Es un recordatorio emotivo de que la verdadera historia no está en los grandes monumentos, sino en la huella invisible que dejaron las balsas al pasar. Buen día, nos encontramos con Leonardo Moya, profesor de Historia y Geografía, y hoy día nos reunimos para hablar sobre el relato de balsero de los ríos San Pedro y Calle. Un gusto, Leonardo, y felicitaciones por esta obra que sé que fue lanzada años atrás, pero nuestra intención es que la comunidad aprenda y se eduque sobre este proceso y qué significa este libro. Muchas gracias, agradezco la invitación y la instancia de poder comunicarme también con la comunidad de los lagos. Claro, tal como tú señalas, este libro parte de un trabajo de tesis de la universidad y dado la solidez de la investigación nos recomendaron que hiciéramos las gestiones necesarias para tratar de publicarlo. Era mi interés también, considerando que en ese periodo en que estaban desarrollando el trabajo de investigación, visitamos harto la Biblioteca Municipal de los Lagos y en aquel entonces no habían textos que hablaran de los lagos, salvo un ensayo de Daniel Lagos Pinto sobre la historia de los lagos, no había nada más. Entonces dije, bueno, si vamos a hacer el esfuerzo, el trabajo de investigar un tema específico en profundidad, que no quede esa tesis llenándose de polvo en una estantería de una universidad de otra región, en este caso la Universidad de la Frontera de Temuco, y tratemos de que pueda ser material de consulta para la comunidad, que otorgue mayor identidad y que por supuesto nos entregue parte del relato de lo que también somos o lo que nuestras antiguas generaciones hicieron. Leyendo el libro, exactamente lo que estás diciendo, nos damos cuenta que este es un relato del transporte, de todo lo que significaba el comercio, ¿verdad? Y a través del agua, antes que existiera todo el transporte terrestre. ¿Por qué sobre esto y no sobre otra temática? Mira, la génesis de por qué se nos ocurrió investigar esto, junto al coautor que es Nelson Vázquez, valdiviano, tiene que ver con una anécdota de infancia mía. Yo estudiaba aquí muy cerquita en la Escuela Francia y a eso de 8 años, saliendo un día de clases en época otoñal como ahora, pero con mucha lluvia, a la antigua, pasamos con mi mejor amigo, Francisco Serna, a jugar ahí en el puente Coyilelfu, el famoso puente de cemento. Vimos que el río Coyilelfu traía muchísima agua. Y en un comentario así, al pasar, entre salto y salto en los charcos de agua, él me comenta que su abuelo había trabajado como balsero antiguamente y que a causa de ese riguroso trabajo, duro trabajo, él permanecía en silla de ruedas. Pero con una liviandad propia de los 8 años. Mi mente estaba más preocupada en qué me iba a decir mi mamá y mi papá cuando me vieran llegar a casa todo mojado. Entonces se me olvidó ese comentario como por 20 años. Y cuando me enfrenté
a la decisión de qué tema histórico, porque yo quería que fuera algo territorial de mi comuna, iba a investigar, ¡pum!, volvió ese recuerdo de un archivo que estaba guardado, qué sé yo, en algún rincón del cerebro. Y se lo planteé a mis profesores guía y les encantó la idea. Llamé a mi amigo, porque incluso tenía la duda de si eso era un recuerdo real o un sueño, una interpretación, y me dijo, no, sí, claro, yo me acuerdo perfecto aquel día. Y ahí parte este proceso de investigación. Entonces, en esta búsqueda de identidad local, ¿dónde comienzan tus primeras investigaciones y el inicio de este hermoso trabajo? Sí, ya decidido la temática que queríamos abordar, empezamos a buscar bibliografía. Y del tema no había absolutamente nada escrito, nada, cero. Así que nos dedicamos a buscar bibliografía, pero que tuviese que ver con el contexto social y económico de la época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Y ahí un poco encontramos también el porqué de esta industria maderera y del transporte fluvial de madera. Sucede, y ustedes lo deberán saber, porque en la escuela así se enseña, a fines del siglo XIX y principios del XX hay un periodo de grandes demandas sociales, lo que se conoce como la cuestión social. Y los grupos menos favorecidos de la sociedad empiezan a presionar y organizarse políticamente para que el Estado satisfaga esas necesidades: vivienda, infraestructura, conectividad vial, etcétera, hospitales, escuelas. Y en esa época casi todo se construía con madera. Entonces esas presiones y necesidades sociales se convierten en una presión política hacia el Estado, que a la vez, a la hora de poder satisfacerlas, dice, ok, vamos a construir. Y eso se transforma en presión sobre los bosques. Y los bosques en la zona central de Chile habían retrocedido. Ya quedaban muy lejos y muy a trasmano poder explotar bosques, por ejemplo, en la región de la Araucanía o el Biobío. Entonces, finalmente, esa presión es absorbida por los bosques de la selva valdiviana de esta zona. Hablemos de la provincia de Valdivia, cuyos recursos eran muchísimos. Consultando un atlas como de 1904 decía que la provincia de Valdivia tenía tal nivel de recursos forestales o madereros, porque no existía la industria forestal propiamente tal en la época, que podría abastecer a toda Latinoamérica durante 100 años sin que se notara merma alguna. Lo cual ahora, analizándolo, luego de los desastres ecológicos que han quedado de manifiesto en el último siglo, es una exageración absoluta, pero da cuenta de la sensación de que se tenía en cuanto a la cantidad de recursos naturales que tenía esta provincia en particular. Y de ahí inician entonces este traslado de madera y recurso empresarial al recoger y trasladarse a través de los... Claro, existían muchos productores, grandes fundos de 18.000, 15.000, 30.000 hectáreas, grandes haciendas, digamos, que por lo general eran de propiedad de judíos, alemanes o españoles, que tenían la madera, pero tenían la dificultad de que no tenían las vías de comunicación necesarias, ni la tecnología, transporte, hablemos de camiones, ¿cierto?, de gran tonelaje, para sacar este gran volumen de madera que el Estado y que los privados también estaban requiriendo para poder cumplir con satisfacer estas necesidades sociales. Entonces, ante la ausencia de vías y de camiones, se inventa o se decide que el río termina siendo una ruta indispensable para poder llevar desde los centros de producción a los centros de consumo el oro verde, como era denominada la madera, sin duda. ¿Y qué significaba todo este traslado? Porque vemos que a través de esta réplica que hay de balsas, ¿verdad?, hay todo un negocio humano, un riesgo humano en la vida, ¿verdad?, de los balseros. Sin duda. Mira, voy a hacer una precisión. Claro, sí, existía el ramal entre Coyilelfu, o actual Los Lagos, ¿cierto?, y Riñihue, el llamado tren trasandino, pero este no tenía la capacidad para poder transportar todo el flujo de madera que se estaba demandando y que se estaba mercantilizando. Entonces, claro, surge este oficio de balsero, de obreros agrícolas que se especializan finalmente en el transporte fluvial de estas maderas nobles nativas de la selva valdiviana y que empiezan a trasladar desde el lago Panguipulli
hasta el lago Riñihue, y desde el lago Riñihue a través del río San Pedro hasta Hueyelhue y Valdivia, que eran los centros de entrega principales. Los lagos también constituían un centro de distribución, porque muchas de estas maderas luego eran transportadas a Santiago a través del tren de la línea central, digamos, de la troncal. Y claro, era un trabajo súper riesgoso. Quienes hayan hecho rafting en la actualidad como deporte extremo que está muy en boga, conocen un poco el río San Pedro y saben que en el tramo alto es muy rápido, hay muchos rápidos, pasadas bastante peligrosas, y ellos la sorteaban sin ningún sistema de seguridad, sin casco. Muchas veces a torso desnudo, con su pantalón de tela arremangado, y deseando que sea un buen día nomás, para que puedan retornar. Además, la región de los ríos, obviamente, su estación fluvial es alta y las aguas traen mucho caudal, entonces el riesgo humano en ese tiempo. ¿Tú tienes un relato de cómo se trabajaba cantidad de...? Sí, mira, el libro se divide en dos capítulos y sus respectivos subcapítulos, pero si lo pudiéramos dividir así en líneas gruesas, hay un primer capítulo que es muy técnico, que habla de este contexto social y económico de la época, y el segundo capítulo tiene que ver más con las historias de estos personajes anónimos que habían sido olvidados por la historia y en eso me siento muy orgulloso y me siento afortunado de haber podido llegar en el tiempo justo a entrevistar a todos estos personajes que nos abrieron las puertas de su casa, nos contaron sus historias muy íntimas, algunas con mucho dolor, con mucha pena, y logramos rescatarla porque a los pocos meses y años luego todos partieron. Felicitaciones, así que orgullo. Sí, es un orgullo, pero también siento una responsabilidad, porque de alguna manera el hecho de que esta historia pueda ser difundida me pone la presión de que yo necesito y deseo que ellos tengan el justo reconocimiento, lo que se merecieron, porque fueron olvidados durante décadas. Y a través de este libro hay gente que sabe que existieron y el trabajo que hicieron. En concreto, respecto a tu pregunta, claro, era un tema muy peligroso. De hecho, en invierno no se trabajaba en el río San Pedro por el caudal, la cantidad de agua que lleva. La temporada entonces empezaba en septiembre y se prolongaba más o menos hasta abril. Pero cuando empezaban las lluvias intensas en abril ya se paraba. Aunque había una cuadrilla pequeña que en la época de invierno seguía trabajando en las aguas del río Quinchilca, que en verano es mucho más bajo, pero que en invierno se llena lo suficiente como para poder bajar balsas un poco más pequeñas que esta. Una balsa normal, digamos de las del río San Pedro, transportaba algo así como 830 pulgadas de madera, ¿sí? Y una balsa inverniza, quinchilcana, que esa es la nomenclatura que utilizábamos, o que utilizaban ellos, tenía algo así como 500 pulgadas. ¿Ya? Ahora, cada cuadrilla, supongamos, 10 hombres, cada uno de esos hombres era responsable de transportar 7 balsas con esta cantidad de madera. Y de esos viajes se hacían alrededor de 4 en la temporada, 4 en el año. Así que era una cantidad, un volumen, si uno empieza a sumar, porque además no era una sola cuadrilla. Yo tuve la fortuna de entrevistar a balseros que trabajaron para la cuadrilla, que a la vez prestaba servicios al Fondo Toledo en Panguipulli, que era de propiedad de los hermanos González, españoles, que tenían una barraca en el sector de Hueyelhue, bajo la firma de Magosa, Maderas González Sociedad Anónima. Y ahí conocí a un personaje muy especial que entró a trabajar al río a los 14 años, como un niño huérfano, juvenal Fuente Alba Jaramillo, y él se hizo hombre en el río y terminó siendo jefe de cuadrilla. Hasta el último día cuando se interrumpió este modo de vida y trabajo sistemático. Después se siguió haciendo, pero qué sé yo, algunas familias se aperaban de madera y de grano y viajaban a través del río. O sea, las balsas han existido, o el transporte fluvial ha existido desde el tiempo de los mapuches con los guampos.
y luego el terremoto del 60 siguió como algo esporádico y más bien familiar, de a pequeña escala, pero a gran escala como todo un sistema imbricado dentro de un sistema económico más grande que era el comercio maderero de la primera mitad del siglo XX, se termina con el terremoto del 60. Porque se bloquea el río, porque el río cambia, porque el río se ensucia con nuevos troncos, nuevas rocas que podían obstaculizar el normal flujo de balsas, pero de todas maneras era un sistema que estaba condenado a la muerte. Ya venía una proliferación de las vías de comunicación, de camiones de mayor tonelaje y el reemplazo de esta antigua forma de madereo, un poco artesanal, por una industria maderera de nuevo cuño que era mucho más tecnificada, con la carrera de Ingeniería Forestal en distintas universidades del sur de Chile, y finalmente estaba condenado a la obsolescencia. Ahora, este megaterremoto anticipó lo que sin duda en un par de años o décadas iba a suceder de todas maneras. Exacto. Y cuéntanos, Leonardo, de esta réplica, un poquito su historia, de dónde viene el trabajo. Sucede que dentro del libro yo en algunos pasajes se nombra a un balsero que se llamaba Juan de Dios Salazar, los hermanos Salazar, y uno de ellos vive en Coronel. Por temas absolutamente ajenos a esto, él vino a Los Lagos hace un par de años y tuvimos la oportunidad de coincidir y de conversar. Él se enteró de que había un libro que hablaba de las hazañas de él y sus compañeros de oficio y nos reunimos a tomar un café, conversamos muchísimo respecto al tema, yo le regalé un ejemplar, lo leyó, le gustó, seguimos en conversación vía telefónica y con el tiempo me hizo una llamada telefónica y me dijo que estuviera atento porque me había enviado una encomienda por una empresa determinada. La fui a buscar a la agencia. Cuando abrí la caja me encontré con la sorpresa de que él, digamos, en agradecimiento, muy contento, porque sentía que al fin este oficio tan noble se le estaba dando cierta valoración y que yo tenía que ver en esa revalorización de aquello. Me regaló esta réplica que está muy bonita, que cumple bastante bien con el modelo de las balsas de aquella época, salvo que falta una pequeña pieza ahí que es el roquinero, que era una especie de percha artesanal donde ellos colgaban su alimento, el mate, la hierba, el pan amasado, la sopaipilla y su ropa. Y esto ya se exhibe aquí en la Casa de la Cultura. Esta balsita, claro, la tengo, digamos, en custodia acá en el Centro Cultural de Estación Coyilelfu para que la comunidad de Los Lagos también la pueda ver y conocer un poquito de la historia. Leonardo, cuéntame, como escritor, como artista, ¿qué visualizas de que en adelante después de Relatos del Balsero? Mira, hay un par de cosas que me gustaría hacer, soñando en realidad. Hay harta información que con los años he podido ir conociendo, recopilando, y tal vez me gustaría poder, teniendo tiempo, hacer una historia social de la comuna de Los Lagos. Hay algunas recopilaciones, pero que tienen que ver con una enumeración infinita de alcaldes, de autoridades, pero la historia la construye la gente, la hacen los pueblos. Y así como los balseros fueron héroes olvidados, así como pasa también con los paleros del Riñiguazo, que también son héroes olvidados, hay mucha gente que ha hecho grandes cosas por la comuna de Los Lagos y que el tiempo ha ido borrando sus testimonios, su legado, y espero en alguna oportunidad poder también trabajar en torno a aquello. Hay otra historia que me interesa mucho también que tiene que ver con los mineros de Antilhue. Creo que también ahí hay una historia muy interesante que contar y que rescatar y que me gustaría, la verdad, poder contribuir en aquello. Maravilloso. Retomemos el sentido humano sobre el oficio de balsero, Leonardo. Claro, yo les comentaba que el trabajo de balsero no es un oficio cualquiera. Había que tener un valor, una valentía gigantesca, la verdad. Y además el día a día era muy, muy duro.
De partida tienes que pensar que cada baje de estos héroes del agua duraba como un mes y medio, desde que salían del centro de producción de la madera hasta que la llevaban a destino. Porque el sistema era bien simpático. Ellos llevaban una balsa, avanzaban a través del río un par de kilómetros, pongamos un número, 5 kilómetros, luego tenían que volver caminando por la orilla 5 kilómetros, río arriba, para buscar su segunda balsa y llevarla al punto, a la playa donde estaban aparcadas, digamos, estas balsas. Y así hasta completar las 7 balsas o 10 balsas que cada uno de ellos llevaba a su cargo. Y luego hacer un siguiente tramo desde ese punto a otra playa que podía estar 4 kilómetros más allá y tenían que regresar otra vez. Entonces no era solo agua, sino que después era la caminata de vuelta a buscar otra Tremendo balsa y trabajo otra balsa. humano. Ujú. Y en esas distintas estaciones o postas que ellos iban haciendo, por ejemplo, llegar de un fondo en Riñihue a Valdivia o a Hueyelgue, podían demorar 5 semanas, 6 semanas. Consideremos que el verano y los días buenos en el sur son poquitos, mucho frío, mucha lluvia, durmiendo a la intemperie. A veces desarmaban una balsa para sacar maderas para poder construir un grupo improvisado. Comiendo mal, muchas veces navegando a torso desnudo y con el granizo chirriando en el espinazo, como ellos mismos decían, lo cual ya implica un esfuerzo y un desgaste gigante que, repetido en los años, terminó traduciéndose en problemas de salud que cuando yo llegué a entrevistarlos ya a una edad avanzada se notaba. Problemas renales, problemas respiratorios, problemas de movilidad, producto del frío acumulado durante años de esto. Y a eso se le suma las dificultades y las peligrosidades del río. Se podía cortar un alambre de la balsa, se partía la balsa, caían sus tripulantes al agua. Una mala decisión o una decisión tardía hacía que tomaran el río por un lugar que no era el más idóneo para transitar. El golpe con una roca los podía precipitar. Habían 2 pasadas que eran especialmente peligrosas. Una era el Toro y la otra es el Reloj, que es una de las partes más adrenalínicas en la actualidad cuando se hace deporte extremo. El Reloj es uno de los puntos más peligrosos, digamos, de la travesía en rafting, pero en esa época también lo era, sin las medidas de seguridad, y el Toro era conocido incluso porque ellos hablaban de las pasadas peligrosas. El Toro era conocido como el comehombres. Si te caías al agua en ese punto del río, no volvías a salir. Corrientes aguas Sí, abajo. sí, rocas. El río se abría en 2 brazos. Entonces tú tenías que tomar el brazo izquierdo. Si por alguna razón los rebotes de agua te impulsaban hacia el lado derecho, luego que volviera a juntarse el río, un brazo se superponía sobre el otro. Wow. Entonces pasabas bajo el agua muchos metros y cuando la balsa volvía a salir a flote, había barrido con la superficie, es decir, los balseros ya no existían. Y aparecían solo sus cuerpos, no sé, 7 días después. Y estas son palabras bien duras, pero dichas por ellos mismos. En la época, el estado de indefensión de este tipo de obreros era absoluto. Bueno, en general, creo yo, pero en particular en esta pega que era tan peligrosa. Y ellos me decían, claro, no existían seguros y que muriera un balsero era igual que muriera un perro. O sea, se buscaba otro de reemplazo y listo, se acababa el tema, no había más. Pero claro, la necesidad de llevar el pan a la mesa día a día te obligaba a asumir ese riesgo. Y bueno, y siempre confiar de que sería un buen día y no habría accidente. Así murieron muchísimos. Y hay algunos nombres que están consignados en esta obra, un par de accidentes ahí que nuestros entrevistados pudieron recordar. Es increíble ese relato porque es importante tu trabajo para el logro de la identidad local. Exacto. De hablar con base y muchas gracias. Por eso te señalaba que sentía un poco de responsabilidad al tratar de revalorar la historia de estos personajes, porque ellos muchas veces se sintieron absolutamente invisibles y la sociedad así lo hizo notar. Entonces, claro, eso ya no tiene remedio, no hay cómo repararlo, pero al menos que las nuevas generaciones conozcan la historia, les otorga un poquito de
valor y de reconocimiento a personas que dinamizaron la economía, a la cual luego se articulaban muchas familias cuyas nuevas generaciones siguen viviendo en este territorio, pero que no hubiese sido posible si es que ellos no hubiesen hecho el trabajo tan peligroso que hacían, porque eran un eslabón pequeño, pero era el principal motor de un gran sistema económico-social que funcionó durante décadas. En aquello. Maravilloso. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, y sin duda alguna la gente va a recibir esto con mucho cariño. Gracias por educar Yo a la agradezco, comuna. gracias, yo agradezco a ustedes por convocarme, por invitarme y por darme la oportunidad de tener un pequeño espacio también para compartir con la comuna de Los Lagos, con sus vecinos, esta pequeña historia que es tan nuestra y es tan impresionante. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.